Vamos a hacerlo en el capítulo 32. Bienvenidos todos, hermanos. Bienvenidos todos y agradecemos a Dios por la vida y la salud. Hoy estamos vivos por su misericordia. Amén. Isaías, capítulo 32. Vamos a leer verso 15. Verso 15 al 18. Amén. Isaías 32, verso 15. Vamos a leer antifonalmente. Vamos a leer antifonalmente en el nombre de Jesús. ¿Han encontrado? Amén. Bueno. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convertirá en campo fértil, y el campo fértil será estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Amén. Vamos a dejar ahí, vamos a leer, a orar para que Dios nos dé entendimiento y podamos comprender su palabra en esta mañana. Amén. A ver, alguien que inicie la oración. Padre eterno, amado Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo te ruego que hables a mi corazón, que hables a mi vida, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestros corazones. Háblanos conforme a tu misericordia, soberano Dios. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu bendición a ti, soberano Dios. Aleluya. Demos alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bueno, por favor tomen asiento, hermanos. Bueno, el jueves estábamos diciendo de que, hablando de los problemas que tiene que enfrentar el hombre y aún el cristiano. Eso quiere decir que cuando hay problemas y situaciones, pues no hay paz en el corazón del hombre, ¿cierto? Y hay preocupaciones, hay intranquilidad, ¿cierto? Y Dios quiere que nosotros pues vivamos en paz y que tengamos esa seguridad. Amén. Si hablamos de Dios, hermanos, y si hablamos de los atributos de Dios y de lo que Dios es, la Biblia dice que Dios es espíritu, Él es todopoderoso, Él es soberano, Él es justo, pero también hay que decir que Dios es un Dios de paz. En Él está la tranquilidad, la seguridad, la confianza. Si hay alguien seguro, es Dios. Si hay alguien que no lo mueve nada, que no lo preocupa nada, es Dios. ¿Cierto? Uno a veces dice, me preocupa tal cosa, me preocupa esto, me preocupa lo otro. Pero en la Biblia no encontramos de que Dios esté preocupado por X o Y cosa, ¿cierto? Es decir, no hay preocupaciones en Dios. Y Dios lo que quiere es que el hombre sea salvo. Si el hombre no quiere ser salvo, si hablamos de su iglesia, si la gente que compone su iglesia no quiere la salvación, listo, no hay ningún problema. Dios no está diciendo, uy, estoy preocupado, ¿qué voy a hacer? No. Dios ya tiene predeterminado lo que va a pasar, lo que pasó en el pasado, lo que pasa hoy y lo que va a suceder dentro de 5, 10 o 20 años o el tiempo que nosotros permanezcamos aquí en la tierra. Él lo sabe todo, lo conoce todo. Así que Dios no tiene ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. A veces nosotros sí.
¿cierto? Uno dice, bueno, ¿y qué pasa si se acaba el trabajo? Ay, ¿qué pasa si me sucede esto? Ay, ¿qué pasa? Y entonces hay una ansiedad en nosotros, pero hermanos, en Dios no pasa eso. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos en paz. Amén. Que vivamos en paz y la paz de Dios sea la paz en nosotros, como sus hijos, como creyentes. Amén. Dios quiere entonces eso. Por eso allí la Biblia dice, donde nosotros leímos, hablando entonces de una advertencia que había en Jerusalén sobre las mujeres, dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque, y habitará el juicio en el desierto y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de todo eso será la paz. Esto nos da a entender, hermanos, que la llenura del Espíritu Santo trae paz al corazón. Por eso Pablo también dijo por allá en Gálatas, creo que el 5:22 en adelante: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Cierto? Entonces, cuando el cristiano, cuando el hombre de Dios se llena del Espíritu Santo, va a tener una paz en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Porque muy triste es de que como nosotros como cristianos estemos en la iglesia y no haya paz ni tranquilidad en su corazón, que no haya una estabilidad emocional, espiritual, sino que diario se viva en un sosiego, en una persecución, en una situación difícil. No, Dios quiere entonces que haya paz. Dice allí, volvamos a Isaías 32, 17: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, que podamos vivir de esa manera. Amén. Y me llama la atención en el salmo que habla el salmista, en el Salmo 4, y habla entonces de la confianza que se tiene en Dios, y termina diciendo en el verso 8, Salmo 4:8: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y cuál es la razón? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, es que es Dios quien nos hace vivir confiados. No es el agua de malva ni las gotas de valeriana. No. Podemos tomarnos los remedios que sea para dormir, pero quien da la verdadera paz en el corazón nuestro, en nuestra vida, hermanos, es el Señor. A veces nosotros dormimos porque estamos cansados, cierto, y el cansancio nos hace dormir, pero despertamos otra vez, y despertamos otra vez intranquilos, despertamos otra vez desconfiados, despertamos otra vez con una cantidad de situaciones en nuestra mente. Pero qué tan importante, hermanos, que dejemos que la paz de Dios pueda gobernar nuestra vida, y que si Él es el Dios de paz, que esa paz habite y dé seguridad a nuestros corazones. Dios se describe a sí mismo como el Dios de paz. Amén. Primera Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos da a entender entonces que la paz nos tiene que preparar
y estar listos para cuando el Señor levante la iglesia. Amén. Lo que le quita la paz al Hijo de Dios, al cristiano, ¿cierto? Son muchas cosas, y entre muchas cosas, hermanos, el pecado. Entre otras cosas, bueno, tantas preocupaciones que el hombre pueda tener, tantos problemas. Por eso entonces Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Para qué? Para poder tener paz en el corazón, ¿cierto? Entonces el Dios de paz, es decir, Dios que es paz, es el que nos puede santificar. Amén. Y esa santificación es completa, hermanos. Amén, completa. No es por una parte, no por un tiempo. No, Dios te va a dar la paz hasta diciembre, o no, Dios te va a dar paz hasta que tengas tal edad. No, una paz completa. Y dice, y todo vuestro ser, es decir, su espíritu, su alma y su cuerpo, dice allí Pablo, sean guardados irreprensiblemente. Cuando la Biblia habla del término irreprensible, Pablo dijo que Él es irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, que nadie tiene que decirle por qué hizo esto, por qué hizo lo otro, nadie tiene por qué reprocharle nada, sino que todo su ser esté en la presencia del Señor. Lo que dice allá primera de Tesalonicenses 5:23, amén, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Miremos lo que dice allí Romanos 16:20, ¿cierto? Entonces Dios se presenta como el Dios de paz. Y si Dios se presenta como ese Dios de paz, y si nosotros le recibimos en nuestros corazones, hermanos, estamos llamados a tener paz y tranquilidad. Que se va a caer el mundo, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Sí, que pase todo lo que pase, pero usted y yo estamos confiados en el Señor. Amén. Romanos 16:20, y el Dios de paz, amén, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y dice, y esa gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con nosotros. Dios quiere eso, hermanos. Pero a veces el enemigo y nosotros, amén, no dejamos entonces que haya esa paz que Dios quiere que nosotros tengamos. Amén. 1 Corintios 14:33. Mire lo que dice. La Biblia dice, Dios, 1 Corintios 14:33, Dios no es un Dios de confusión, que estoy confundido, que estoy preocupado. Las personas que están buscando a Dios y dicen, yo no sé en qué iglesia o en qué religión me voy a meter para buscar a Dios. ¿Dónde? ¿Cuál será? Y la gente, a donde va la persona buscando de Dios, ¿cierto? A donde vaya, le dice, no, venga que aquí es, no, aquí. No se trata de que sea aquí, se trata de que usted sienta la paz en su corazón. ¿De qué le sirve decir, no, aquí es? Y se vive en pecado, se vive en fornicación. No hay ninguna diferencia entre la persona que vive ese evangelio y la gente que no vive el evangelio del mundo. Hermanos, la gente que tiene paz en su corazón tiene que demostrar que Dios está en su corazón. Y si Dios está en su corazón es porque hay un cambio. No tiene sentido de que usted vaya a una religión y usted no tenga cambio. Y usted no cambie, usted no conozca de Dios. El que conoce de Dios tiene un cambio y va a tener paz en su corazón. Amén. Alguien dijo, bueno, si Dios te resuelve los problemas, dale gloria a Dios. Y si no te los resuelves, pues dale gloria a Dios.
Porque Él sabe, hermano, la situación que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero lo que Dios demanda y quiere de nosotros a través de su palabra es que usted, como hijo de Dios, listo, usted tenga la paz de Dios en su corazón y que la paz de Dios en su corazón pueda gobernar. Amén. Entonces Dios no está interesado en confundir a nadie. Dios no está interesado en que la gente esté confundida con tantas cosas, no. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, dice allí la palabra de Dios. Amén. Filipenses 4:9, Pablo le dice y le escribe a los filipenses, porque en la iglesia de los Filipos, cuando hablamos de la iglesia de los Filipos y la iglesia de Éfeso y la iglesia en Roma y Gálatas, estamos hablando de la misma iglesia, amén, de la misma iglesia del Señor que Pablo y los demás apóstoles fueron y fundaron, pero que tenían problemas y dificultades, hermanos, como en cualquier congregación, como en cualquier iglesia del Señor, amén. Y cuando hablamos de iglesia del Señor, nos referimos a una sola iglesia, pero ubicada en varios sectores, amén. Entonces, Pablo dice allí a los filipenses, porque habían unas dificultades entre ellos, y Pablo tiene que escribirles para reconfortar sus corazones y exhortarles de que vivieran bien. Dice Pablo, Filipenses 4:9, dice, desde el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto hay que pensar. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto hagan, y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Amén. Y Pablo termina diciendo esto, hermanos, termina diciendo eso porque había unos conflictos entre los hermanos y como que no tenían paz entre ellos, y por eso dice, alégresen o regocíjesen siempre en el Señor. Amén. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice, por nada estén con afán, con ansiedad, sino que sean sus peticiones conocidas delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, dice, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y todo lo que anhelamos, queremos, ¿cierto? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo está hablando de que hubiera esa paz entre los filipenses, era porque tenían dificultades, tenían situaciones, pero está diciendo, no dejen que la ira, que el pecado, que la maldad, que los malos entendidos reinen en ustedes, sino quien debe reinar es Dios, es la paz que Dios pueda darles en sus corazones. Amén. Que Dios pueda dar ahí en sus. Lo mismo dice entonces, hablando de que Dios es el mismo Dios de paz y se da a la iglesia como el Dios de paz. Dice 2 de Tesalonicenses 3:16. El Señor, vamos a mirarlo, 2 de Tesalonicenses. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Amén. En toda manera, y el Señor sea con todos nosotros. Amén. Entonces Dios siempre dará y quiere que el hombre tenga esa tranquilidad, y la gente dice, bueno, pero ¿cómo podemos alcanzar esto? Entregue su vida al Señor.
Y cuando hablamos de que entregue su vida al Señor, todo lo que es usted. A veces, hermanos, no tenemos paz y seguridad en nuestros corazones porque nosotros queremos resolverlo todo, queremos cambiarlo todo, queremos manejarlo todo. Y aquí hermanos, si entregamos nuestra vida al Señor, nuestra familia, nuestros hijos, todo a Dios nuestro ser, listo, pues que Él gobierne nuestra vida. Y el problema es que a veces nosotros sí, yo entregué mi vida al Señor, pero no entregó totalmente toda su vida al Señor, sino que se reservó una parte para usted. Amén. Hebreos capítulo 13, verso 20. Vamos a mirarlo. En Hebreos 13 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, es ese Dios de paz, hermanos, es el que nos hace aptos o el que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. A veces, hermanos, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero dice que Él es el que nos hace aptos, es el que nos capacita, es el que nos direcciona, y nosotros tenemos que dejarnos capacitar y direccionar de Dios para hacer su voluntad. Amén. Si queremos entonces hacer lo que agrada a Dios, bueno, Él nos capacitará, porque Él dice: el Dios de paz, amén, el gran pastor de las ovejas, es el que nos hace aptos, es decir, el que nos capacita en toda buena obra para que hagamos su voluntad. Amén. Y eso es lo que Dios demanda en nosotros. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Bueno, primero entonces Él nos capacitará y podemos hacer esa voluntad de Dios. Y la Biblia dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amén. A veces, y todavía en Israel y en los pueblos orientales que se habla de Dios, lo que ellos dicen, bueno, la paz sea contigo, o dicen Shalom Adonai, la paz del Señor. Lo que se está deseando ahí es que se viva la paz, que se viva la tranquilidad, que se pueda experimentar. Amén, porque Dios es el Dios de fuente de paz para la humanidad. Amén. Hablando de Dios. Pero Cristo Jesús, hermanos, Cristo Jesús como el Salvador, como el Mesías, hermanos, es nuestro Mesías de paz. Miren lo que dice Isaías capítulo 9:6. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y dice príncipe de paz. Jesús como el Mesías, como el Salvador y como el Redentor prometido desde el Antiguo Testamento, se presenta como el príncipe de paz. Es decir, ese niño que la gente ahora en el 24, el 25 de diciembre, la gente adora y hace una cantidad de cosas allí, ¿cierto? Ese niño es el Dios eterno, es el Dios fuerte, y dice la Biblia, es el príncipe de paz. Amén. Y la Biblia demarca, hermanos, en varias profecías que hace referencia al reino de paz que Cristo traería cuando Él viniera a la tierra.
Él vino a traer la paz. Él vino para que el hombre tuviera paz, para que el hombre tuviera libertad. Amén. A eso vino Cristo Jesús, porque el hombre está intranquilo, el hombre está encadenado por el pecado, todo eso. Pero cuando Cristo vino, por eso Cristo, cuando se presentó vamos a leer en Lucas capítulo 4, que nos habla sobre Él vino a dar libertad a los cautivos. Se presenta entonces, creo que es en la tentación. Vamos a mirarlo. Entonces Cristo se presenta como ese libertador de los cautivos. Vamos a mirar si es Mateo capítulo 4. No. Entonces dice el Señor: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra, porque Él vino a dar libertad a los cautivos. Cuando alguien está cautivo, hermanos, no tiene libertad. Cuando alguien está encarcelado por el diablo, no tiene libertad. Pero Cristo se presenta como ese libertador y como ese sanador. Y precisamente a eso vino el Señor Jesucristo, a traer esa paz y a traer esa libertad a los hombres. Amén. Dice allí, Lucas 4, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Y dice más adelante: todos dan de buen testimonio. Bueno, dejemos hasta ahí. Entonces él vino a traer al hombre. El verso 18, 4:18 dice allí: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esto es, hermanos, traer paz al corazón del hombre. Porque un hombre que está ciego, un hombre que está cautivo, un hombre que está oprimido, no tiene paz, no tiene tranquilidad. Y Cristo, como el Mesías y como ese príncipe de paz, se presenta para darle paz no a la humanidad, sino al corazón del hombre. Solo Él en su venida, amén, cuando Él venga, bueno, traerá la paz, ¿cierto? Pero hoy en el corazón del hombre, Él quiere que tengamos paz, amén. El mensaje con Dios, el mensaje con que Dios nos alcanzó y que debemos de predicar, hermanos, según nos dice la palabra, Él nos trajo un mensaje, pero es un mensaje de paz. Mire lo que dice en Hechos 10:36. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Dice: este es Señor de todos. Entonces el evangelio, cuando usted recibe el evangelio, o cuando usted se entrega al evangelio, o cuando la gente dice ya se entregó al Señor, ya se arrepintió, lo hizo porque vino a su corazón un mensaje de paz. Amén. Y ese mensaje de paz es quien lo libera a usted del pecado. Amén. Eso es lo que dijo Pablo cuando le escribe a los Efesios. Amén. Porque Cristo, hermanos, es el Mesías, es el Cristo de la paz. Amén. Y dice Efesios capítulo 2, verso 17: vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos,
Hermano, nosotros estábamos lejos. Cuando dice lejos, hablamos de una lejanía en cuanto a la presencia del Señor. Estábamos lejos por el pecado. Vamos a mirarlo. Bien lo que dice allí en Efesios capítulo 2 en el verso 17, pero desde el verso 16: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estábamos lejos. Cuando dice que estábamos lejos, habla de dos pueblos: el pueblo de Israel, que estaba cerca, y los gentiles. Los gentiles estábamos lejos de alcanzar las promesas de Dios, lejos de alcanzar la salvación. Recuerde que Juan dijo allá: a lo suyo vino. Los suyos, esos suyos eran los que estaban cerca, el pueblo de Israel, los sacerdotes, los profetas, los reyes de Israel. Y los que estaban lejos, hermano, nosotros los gentiles estábamos lejos. Y por eso diciendo que Él vino a través de la cruz, y el verso 16, vino a reconciliar con Dios a ambos, y matar las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a nosotros que estábamos lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada al mismo Espíritu, al Padre. Es decir, tanto el pueblo de Israel recibió el Espíritu Santo, como esta iglesia, que era de los gentiles, también recibe el Espíritu Santo. Y al recibir el Espíritu Santo, pues la paz en el corazón. Amén. La paz en su corazón. Gloria al Señor. Qué tan bueno es el Señor, hermanos, que nos da la paz. Amén. La Biblia dice: una de las armas que debe tener el cristiano para enfrentar el pecado, en Efesios 6:15: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Este evangelio, esta palabra trae paz. Cuando usted la escucha, cuando usted la practica, cuando usted la vive, hermanos, nos gozamos en paz. Porque uno no encuentra, un ejemplo, un borracho o un vicioso de las drogas. Uy, qué rico, esta paz. Pero después, dicen ellos mismos, quedan añarados, quedan amurados, quedan mal. Ahí no hay paz. Puede que por un momento la alegría de ellos, el gozo por un momento en ellos, lo que les trae eso, puede que el sexo, la música, todo eso, pero después de que se acaba ese momento, sigue el desespero, sigue el sosiego, sigue la ansiedad en la vida de ellos, hermanos. Pero cuando vivimos esta palabra, cuando vivimos este evangelio, cuando entramos en la presencia del Señor, la Biblia dice: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Amén. Y esta paz que Dios nos da no es por un ratico. Por eso, hermanos, no podemos dejar que nada te quite la paz. Usted como cristiano, listo, que viva el impío y el pecador, el que no quiere nada con Dios, que viva como quiera. Pero usted y yo, hermanos, listo, si el Señor me sana, gloria a Dios. Si no me sana, listo, estoy confiado y tranquilo en el Señor. ¿Por qué? Porque sé que allá en el cielo me espera algo más glorioso. Sé que para siempre no es, hermanos. Usted para siempre no va a sufrir, usted para siempre no va a estar ahí. No, nosotros tenemos una esperanza viva, una seguridad en el Señor. Estamos seguros en Él. Por eso Pablo dijo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor.
ni lo alto, ni lo presente, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar de ese amor y de esa paz y de ese gozo. Entonces, ¿por qué tenemos que dejar que las cosas efímeras, que el pecado y la maldad invada y nos quite la paz que tenemos que realmente tener, hermanos? Quien no debe tener paz, la Biblia dice, pues no hay paz para el impío, dijo Dios. Pero usted no es un impío. No hay paz para el impío, para el pecador. Pero usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Isaías 26:3. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Dice, porque en ti ha confiado. Él nos guardará en paz, hermanos, porque tenemos la confianza en Él. Confía en Él y Él hará. Echa sobre Jehová tus cargas y Él hará. Pero no. A veces nosotros queremos es vivir con la carga encima, como cuando usted lleva un bulto de cemento encima y le dice a alguien, venga, súbase que lo va a llevar con todo el bulto de cemento, y usted se sube al carro o al bus con el bulto de cemento ahí encima. Así hay gente en la iglesia, están en la iglesia y están con ese bulto ahí encima. ¿Y qué dice el Señor? Deja sobre Él tus cargas y Él hará, hermanos. Entonces no tiene sentido que sigamos con ese bulto de cargas, con ese bulto de cosas y de pecados, y está en la iglesia y con ese bulto ahí. Y créeme que así el Señor nos va a llevar con todo y bulto. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si su pensamiento en el Señor persevera, si usted tiene la confianza en Él, hermanos, Dios lo va a guardar, Dios lo va a ayudar. Amén. La canción que dice, mi pensamiento eres tú, Señor. Amén. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos? Porque la obra de Cristo garantiza nuestra paz en Dios y nuestra paz personal. Amén. Mire lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe. ¿Qué pasa con el que está justificado? Dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tener paz en Dios. Ya Dios lo justificó, ya Dios lo salvó, ya Dios lo liberó, ya Dios lo limpió. Recuerda lo que dice 1 Corintios 6:9. Y esto éramos algunos, pero ya Dios lo lavó, lo justificó. Y cuando Dios nos justifica, entonces nos da paz. Amén, nos da paz. Isaías 53, verso 5, nos habla de lo que Él hizo como Mesías, como Redentor, para que nosotros tuviéramos paz, hermanos. Mire bien, Isaías 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Usted rebelde, grosero, desobediente, pecador, malo, usted tenía que ser castigado, tenía que ser latigado, tenía que ser, pero el Señor le dice, no, voy a ser castigado por él, voy a ser castigado por ella, voy a ser castigado por ellos. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos paz. Imagínese literalmente, ¿cree usted que tendrá paz cuando el pecado que está ahí encima de usted, y cuando usted lo castiguen, y cuando
a usted lo hieran, no va a tener paz, va a tener dolor, va a tener angustia, va a tener sufrimiento. Pero el Señor pasó toda esa angustia, sufrimiento y dolor por nosotros. Éramos nosotros los que teníamos que ser castigados. Éramos nosotros los que teníamos que ser molidos por nuestros pecados. Éramos nosotros los que teníamos que ser injuriados. Pero dice, Él fue herido por las rebeliones de nuestros pecados y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y no solamente eso, sino que nos asegura la sanidad diciendo, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice que vamos a ser, ya aseguró la sanidad. Amén. La Biblia nos dice entonces que, hermanos, el impío es el que no tiene, eso es lo que dice allá en Isaías 57, 21. Esa es la persona que no tiene ni tendrá paz, porque el pecado no lo deja tener paz. Así se fume lo que se fume, así tome las aguas que sea o las gotas que sea. No hay paz, dijo Dios, ¿para quiénes? Para los impíos. ¿Y quién es el impío? El que no tiene piedad, el que no practica la piedad, no. Amén. No practica nada de eso. Hermanos, hoy tenemos que gozar de la paz que Dios nos da. Amén. Hoy tenemos que gozar de esa paz. Amén. Y por ahí finalizando, hermanos, cuando decimos que tenemos que gozar de esa paz, miremos lo que dice Hebreos 9, verso 13 al 14. Esa paz, hermanos, la Biblia habla entonces hace referencia allí del Antiguo Testamento y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, es decir, al hombre que pecaba, santifican para la purificación de la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, dice, para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Eso es lo que da paz y tranquilidad. Amén. Cristo es la fuente de nuestra paz interior, hermanos. Jesús dijo algo muy importante en Juan 16:33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Es decir, Dios nos habló, Dios nos advirtió, nos dio confianza, nos dio seguridad, nos dio el Espíritu Santo. Amén. Y dice la Biblia, bueno, van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido el mundo. Entonces la confianza en Dios, hermanos, nos da esa paz. Amén. ¿En quién está su paz, hermanos? Tiene que estar en el Señor. Amén. En nadie más. Amén. Y cuando hablamos de la obra del Espíritu Santo en el creyente, hermanos, esa obra es la que nos da la paz, o la que propicia la paz. Dios hace la paz, hermanos, con nosotros y convierte a sus hijos en embajadores de paz. Amén. Entonces cuando le dice justificados pues para con Dios tenemos paz, entonces Dios a usted le da esa paz y nos hace esos pacificadores de paz. En Mateo 9:5, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces Dios a usted lo hace como ese embajador de paz, no ante la ONU ni ante las Naciones Unidas, no, ante otro, porque ese otro tiene una guerra espiritual, está enemistado con Dios, y usted como embajador de paz, usted le lleva el mensaje del Evangelio para que esa persona que es enemiga de Dios se ponga en paz para con Dios y sea salvo.
Amén. Y sea salvo. Y obviamente que el Señor dice, si es posible en cuanto depende de nosotros, que estemos en paz con los hombres. Si tenemos paz en nuestros corazones, voy a estar en paz con los demás. Un ejemplo. Hermano, sí, yo siento al Señor, yo tengo mucha paz, pero es que mi papá, mi mamá, mi hermano, el vecino, no me habla, me odia, me aborrece. ¿Y yo qué hago, hermanos? Porque yo quiero estar en paz. Bueno, si depende de usted la paz para que esa persona esté tranquila, usted y yo hacemos algo. Le pido perdón, le pido disculpas. Me identifico con él. Pero que yo le perdoné, pero que él no me quiere perdonar. Listo. Ya yo hice lo que tenía que hacer. En cuanto dependa de vosotros, si depende de mí, la tranquilidad de esa persona, listo, voy a estar en paz con él. Ya si él no quiere estar en paz con usted, porque está influenciado, está lleno de ira, de demonios, de odio, de amargura, de todo eso, porque no tiene a Dios, listo. Pero yo he demostrado que lo amo, yo he demostrado que lo perdono, voy a orar por él, voy a predicarle la palabra, porque depende de mí. Y si ya he hecho todo eso y no quiere, que esa persona no quiere entonces, y no muestra la paz para conmigo, listo, ya hice lo que tenía que hacer. Pero en cuanto dependa de nosotros, dice, podamos estar en paz con los demás hombres. Amén. En cuanto dependa de nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la obra del Espíritu Santo en su vida. Amén. Dice en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Y cuál es el reino de Dios? La iglesia. Amén. ¿Qué es? Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Entonces, hermanos, es importante, si depende de nosotros, bueno, vamos a hacer eso, porque eso es lo que el fruto del Espíritu Santo en la vida del hombre es paz para con Dios y paz para con los demás. Y lo que dice Hebreos, seguir la paz con todos. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual nadie, ¿verdad? Entonces mire bien que es importante que sí tengamos la paz, y además de la paz, pues la santidad. Amén. La santidad, porque sin ello entonces no habrá, porque hemos dicho que es un fruto del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, la vida de fe es consecuente a la paz interior que nosotros vivamos. Usted no puede decir, hermano, yo soy un cristiano, pero yo no tengo paz, yo no vivo en paz. No tiene coherencia de que usted sea un hijo de Dios, un cristiano, y usted no tenga paz, y usted mantenga desesperado y ganas de matarse y de tirarse al río o de tirarse al metro. No. Tengo a Cristo en mi corazón, tengo el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, el tener a Dios en mi vida, en mi corazón, a Jesucristo, eso es consecuente de tener la paz en nuestros corazones. Amén. Pablo le escribe entonces a Timoteo y le dice algo muy, muy importante creo que es vamos a mirarlo. En 2 Timoteo, sí, 2:22. Pablo dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue ¿qué? La justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Las pasiones juveniles no solamente le dan a los jóvenes, hermanos,
Aquí a los viejos, a nosotros también, le dan pasiones. Pero dice la palabra, huye, ¿cierto? Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Amén. Porque cuando alguien se queda ahí en esa pasión, o vive esa pasión, y cuando habla de esa pasión juvenil, allí se está refiriendo a lo pecaminoso, a la laxidia, a la fornicación. Cuando me quedo ahí, entonces voy a perder la paz, voy a perder la comunión con el Señor. Amén. Voy a perder todo eso. Santiago dice, Santiago capítulo 3, creo que el verso 16 al 18, dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cierto? Entonces, el hombre de Dios, ¿cierto? El cristiano de Dios debe de como fruto del Espíritu Santo, debe de vivir esa paz, y es una paz interior. Amén, es una paz interior. Y ya como concluyendo, hermanos, es importante darle gracias a Dios, amén, porque Él es el que nos da la verdadera paz. Es el que nos hace vivir confiados y tranquilos, y como dijo el salmista, me acosté y dormí, ¿cierto? Y vivió confiado y pudo dormir porque Él hizo que tuviera paz, hermanos. Aquí nadie, el hombre, la religión, solamente el Señor hace que podamos tener una paz interior. Amén. Qué tan importante que le pidamos al Señor que nos haga esos hombres y mujeres de paz, que aumente su confianza y su fe en Él, y que nos dé una completa paz, que cuando Él venga, hermanos, nos vayamos con el Señor. Vamos a estar de pie, por favor. Yo quiero vivir en paz, no tanto con el hombre, en Dios. Y cuando tengo la paz en Dios, voy a vivir tranquilo y confiado con los demás que me rodean, sea mi familia o sea la gente con que trabaje, con quien conviva, con quien esté. Hermanos, vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Simplemente tenemos que confiar en Él. Amigo y hermano, Dios no nos llamó a la iglesia para que no tengamos paz. Quien no debe tener paz es el impío y el pecador, porque lo dice la Biblia, no hay paz para el impío. Pero usted y yo, que vivimos y estamos y nos mantenemos en su presencia, ¿cómo podemos mantenernos en su presencia si no hay paz en el corazón? Señor, invoco tu glorioso nombre. Aquí estoy, Señor, aunque afligido, preocupado, con muchas aflicciones, oh Dios, pero tengo paz en mi corazón. Estoy tranquilo porque tú perdonaste mis pecados. Estoy tranquilo, Señor, porque puedo disfrutar de tu presencia. Estoy tranquilo, oh Dios, esperando tu venida, porque he hecho mis cargas sobre ti, Señor. Echa tu carga sobre Él, hermano, amigo. Esas cargas de pecado, esas preocupaciones, toda esa ansiedad, vamos a depositarla en la presencia del Señor. Él es nuestra paz, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Ayúdanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayuda a tu iglesia, Señor. Él es mi Padre.